Bueno, bienvenidos nuevamente. Yo quiero, no se asusten, yo quiero hacer una introducción cortita, solamente tomando como los principales elementos que escuchamos ahora en estas disertaciones y además algunos elementos que salieron muy fuertemente en la investigación que da lugar a este seminario. Es una investigación que se lleva a cabo durante estos últimos 2 años. A mí me correspondió el tema de la resolución alternativa de conflictos y por lo tanto yo quiero poner aquí en la palestra algunos temas que me gustaría que abordáramos entre todos, que creo que son interesantes, pero tampoco son obligatorios, es solamente para generar el debate. Y además hubo muchas preguntas a los expositores que me gustaría que también ellos pudieran hacerse cargo de ellas durante el debate en un diálogo. Hay un micrófono que va a pasar, así que luego también me gustaría que cada vez que alguien interviniera dijera su nombre y de dónde viene, para que nos conozcamos y veamos desde dónde vienen nuestras impresiones. Bueno, a grandes rasgos yo creo que la gran conclusión que uno puede sacar es que América Latina ha tenido una experiencia amplia, variada, de resolución alternativa de conflictos durante estos últimos 30 años. Y si hay a lo mejor mediación a la mexicana, también hay mediación a la chilena, a la argentina, al país que sea, porque la verdad es que la variedad de iniciativas son enormes. Marco nos hablaba, ¿no es cierto?, de 500 iniciativas, 200 procesos. Guadalupe nos explicaba la gran heterogeneidad de situaciones en México. Pero, sin embargo, el impacto ha sido limitado desde 2 puntos de vista, yo creo. Desde un punto de vista cuantitativo y con diferentes experiencias y desde las expectativas que han tenido estas iniciativas cuando se han implementado, no han logrado a lo mejor tener el gran número de casos, pero siempre con muchas diferencias porque digo que hay una gran heterogeneidad de casos en la región. Y luego, también con los objetivos expresados. Yo creo que había muchos objetivos puestos detrás de la inclusión de estos mecanismos que tienen que ver con la descongestión, con el empoderamiento de las personas, solucionar los conflictos, con el acceso a la justicia, y que la verdad es que muchas veces esos objetivos tampoco se han visto cumplidos. Entonces, hay una gran experiencia, pero también hay un cierto grado como de confusión acerca de los objetivos que queremos lograr. Y en esta investigación específica la idea era hacer como un diagnóstico que diera algunas luces para ver cómo se podrían integrar estos mecanismos más institucionalmente en mira a la reforma de la justicia civil, ¿no es cierto?, que es el gran tema que nos convoca en este seminario. O sea, hacer un diagnóstico acerca de lo que está pasando para ver luego qué podemos hacer y cómo podemos implementar estos mecanismos de la mejor manera y con qué objetivos en las futuras reformas. Entonces, yo creo que aquí hay como 3 grandes temas sobre los cuales podríamos conversar. Uno tiene que ver, como ya lo mencioné, con los objetivos que tienen estas institucionalidades. El segundo, como cómo incorporar estos mecanismos en las reformas de la justicia civil. Y el tercero, con aspectos específicos de técnica legislativa, de legislación, de materias a los que me voy a referir. En cuanto a los objetivos, ¿no es cierto?, el más conocido es ¿no es cierto?, el gran objetivo de descongestión que han tenido estos mecanismos. Pero yo creo que hay un problema ahí con la noción de tratar de resolver los problemas de la justicia general con mecanismos alternativos, y una contradicción ahí. O sea, los problemas de la justicia ordinaria no se resuelven con métodos alternativos, se resuelven, ¿no es cierto?, mejorando la justicia ordinaria. De hecho, yo creo que los sistemas alternativos, para que puedan funcionar, necesitan como base un sistema de justicia ordinaria que funcione, porque si no, no hay ningún incentivo para participar de los mecanismos alternativos y luego la justicia ordinaria no va a hacer nada. Entonces yo creo que ahí hay un núcleo interesante con el que podemos conversar. Y a la vez, ¿queremos que los mecanismos alternativos sean un mecanismo de congestión o no? O sea, ¿creemos que es un objetivo razonable o no? Y esto está muy ligado con la obligatoriedad, como mencionaba, ¿no es cierto?, Leandro, ¿sí? Muchas veces para descongestionar hacemos que estos mecanismos sean obligatorios, como ocurrió en la segunda tanda de la mediación familiar, ¿no es cierto?, en Chile. A propósito del colapso en los primeros meses del sistema de familia, ahí hay un tema. Luego, acceso a la justicia. Y también ahí es interesante preguntarse cuál es la pertinencia de estos mecanismos para el acceso a la justicia, si se puede cumplir o no ese objetivo. Y si es que los mecanismos deben restringirse a temas de acceso a la justicia o no, porque muchas veces cuando uno habla de los mecanismos pareciera que
se restringieran a conflictos y poblaciones más marginales para otorgarles, ¿no es cierto?, el acceso a la justicia, y ahí está toda la crítica, ¿no es cierto?, de la justicia de segunda categoría para unas personas y otras no. Y también la pregunta de, bueno, yo creo que los mecanismos tienen que ser una oferta de acceso o tienen que ser una oferta general para todos los ciudadanos y que todos puedan elegir o no si es que quieren acudir a un mecanismo o no y luego ver si es que es obligatorio o no, o qué sé yo. Pero el tema de que sea solamente un mecanismo para determinado tipo de población o determinado tipo de conflicto. Y cómo eso se transforma en política pública, ¿no es cierto?, como nos decía Marco, etcétera. Y luego, ¿no es cierto?, está siempre este otro tema detrás de estos mecanismos que, ¿no es cierto?, avanza en democratización, empoderamiento ciudadano, solución mejor de los conflictos. Bueno, y también analizar si es que realmente eso es posible y si es que estos objetivos pueden coexistir o no. Y además es interesante tener claridad acerca de los objetivos para luego poder evaluar las políticas, ¿no es cierto? Ese es un gran tema. El segundo tiene que ver, yo creo, con los mecanismos en vistas a la reforma de la justicia civil. Yo creo que es fundamental, y se ha dicho varias veces en este seminario, que es necesario incluir en el debate de las reformas una estrategia para implementar estos mecanismos. No puede llegar después, no puede llegar aparte. Yo creo que es parte de la orgánica, digamos, tanto la justicia de pequeñas causas como los mecanismos alternativos, como etcétera. Toda la institucionalidad debe pensarse como una sola y no luego hacer algo que es lo normal, lo obligatorio, lo ordinario, y ver cómo le ponemos estas cosas alrededor. Una estrategia, como señalaba ayer Santiago Pereira. Luego también analizar cuál es la mejor ubicación institucional que pueden tener estos mecanismos dentro del sistema general, también para qué tipos de conflictividad y también algo que es muy importante, cuál es la vinculación de los acuerdos que hay en estos mecanismos con la justicia formal. Si esa va a ser el nexo, estando aparte, o si van a estar integrados y por lo tanto van a tener mayor valor. Y también algo que no hay que dejar de lado, que algo mencionó Petronila acerca de eso, es acerca de la necesidad del apoyo institucional y financiero a estos procesos, ¿no es cierto? Cuando vamos a incluirlos, tenemos que incluirlos bien y tenemos que incluirlos financiados, porque si no, esto es pura poesía. Y luego, en tercer lugar, yo creo que hay toda una serie de elementos que tienen que ver con aspectos más de diseño y legislativo. Y ahí yo quiero levantar tres que me parecen importantes. Uno tiene que ver con que si es mejor que estos mecanismos estén comprendidos en leyes generales de todas las materias, con algunas excepciones siempre, o especiales por materia. Y esto tiene que ver con la regulación, pero también tiene que ver con la decisión que vamos a tomar acerca de qué mecanismos vamos a impulsar y de qué manera, como señalaba Leandro, ¿no es cierto?, que es una discusión súper interesante de tener. Y también relacionado con la voluntariedad o la obligatoriedad de la mediación. Porque es verdad que, claro, muchas veces se avanza mucho y hay muchas más causas que entran a los sistemas cuando se hacen obligatorios, pero ese avance que hay muchas veces no tiene una traducción a la salida, digamos, o sea, puede ser obligatorio, pero por incomparecencia de las partes no se llevan a cabo muchos acuerdos, o por la calidad de los acuerdos muchos no se cumplen, o porque las partes simplemente no los cumplen, como tampoco cumplen las sentencias judiciales. Entonces, ver cuáles son los problemas que tienen que ver con ello. Me parece súper sugerente la idea de la obligatoriedad y el paternalismo y ver hasta dónde y en qué situaciones es efectivo, eficiente, es una mejor decisión de política pública incorporarlo. Luego el valor de los acuerdos, ¿no es cierto? Si el valor de los acuerdos en estos tipos de mecanismos automáticamente, ¿no es cierto?, tiene valor de sentencia o equivalente jurisdiccional, o no, y con ¿no es cierto?, los problemas dogmáticos que pueda eso generar. Pero además también, porque la mayoría de los países o de los estados que tienen, que le dan un valor jurisdiccional a los acuerdos de las partes sin pasar por una visación o homologación, es porque los mediadores son abogados en general, no pero en general sí. Y también uno se tiene que preguntar, ¿queremos que los mediadores sean abogados o no? Y hasta dónde los jueces, ¿no es cierto?, pueden intervenir en la revisión de estos acuerdos, sea una cosa formal o sea una cosa más sustantiva, todos esos temas. Y en relación a las materias, ahí también yo concuerdo plenamente con lo que se señaló en relación a que evidentemente hay materias en las cuales esto, y sobre todo las que tienen que ver con coexistencia, tienen probado, digamos, un mayor éxito y vale la pena, como hablábamos con Mirta, a lo mejor invertir plata y hacer pasar a la gente
en sistemas que nunca son obligatorios, o sea, nadie le pone una pistola en la cabeza para que acuerde en un mecanismo alternativo, digamos, ese no es el sentido de la obligatoriedad que le estamos dando, sino que darle la posibilidad y impulsar, digamos, que estas personas se presenten. Y ahí luego ver también, o sea, a qué costo, porque la obligatoriedad también tiene que ver con las sanciones, ¿no es cierto?, que se imponen a la persona que no acude, que pueden ir desde multa hasta la imposibilidad de reconvenir en muchas obligaciones u otras que se están ideando, que yo creo que también tienen que ver con una tensión en cuanto a que si los mecanismos son alternativos, pero si es que no voy, me aplican todos los remedios y los castigos de la justicia ordinaria. Entonces también hay una cosa como una bipolaridad ahí. ¿Y cuál es la mejor manera de incentivar a las partes a que acudan? Si castigándola o si incentivándola en las materias correctas de la forma adecuada. Ese es otro tema. En fin, eso es más o menos. Les dejo planteado estos temas y la idea es que vayamos levantando la mano, presentándonos y ir opinando orgánicamente. Tenemos como 35 o 40 minutos para discutir. Así que abro la palabra, el micrófono. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Cristina y soy de Córdoba, de Argentina. Y estuve escuchando muy interesante todo lo que se ha dicho y como a todos nos sorprende, desde esta mañana escucho esa palabra que nos sorprende, hay como algunas cosas que no me terminan de cerrar, es decir, por dónde estamos comenzando a plantear el tema, ¿no? Porque se habla de solución de conflictos, de métodos para solucionar conflictos, pero no del conflicto en general. Y hoy día hay toda una línea de teoría del conflicto que habría que ponerla en las currículas o nosotros tendríamos que revisarla, porque más que dividir en materias, hoy día se mira el tipo de conflicto, ¿no? ¿A qué se refiere? Y esto tiene que ver con lo que vos decías, dijiste conflicto y estrategia. Tampoco puedo yo hablar de método o cómo enfrentar un conflicto si no tengo claro qué es la estrategia, y esto también es toda una teoría como la teoría de la comunicación que vienen hoy a formar parte de los métodos, es decir, los métodos estarían al final de una gran galería donde vamos a ir atravesando, ¿no? Es decir, las personas, el conflicto y la estrategia. Eso por un lado. Y a partir de ahí lo que me parece es que si son leyes generales o leyes particulares o cómo lo abordamos, a cada región tendrá que verlo, pero insisto, al mezclar tanto las cosas, también perdemos de vista si el acceso a la justicia o el acceso a justicia lo es con el foco mirado en los tribunales o si hay otra cantidad de cuestiones que apoyar previamente, y creo que es uno de los estudios que hizo Marco, para saber cómo los particulares quieren solucionar su conflicto, en qué lugares lo quieren solucionar y si van a judicializar todo. Porque cuando hablamos de institucionalizar métodos e institucionalizar conflictos, estamos hablando de llevarlos a un ámbito que depende generalmente del Estado porque está controlado o conectado. Pero no siempre las personas quieren hacer esto. Cuando ingresan a tribunales, ya ellos voluntariamente han decidido judicializar el tema. Y ahí entonces empezaremos a ver qué tipo de terceros los atienden. Ese es el panorama. Y después de ahí, empezar a ver si el método de solución. No para obligarlo, sino para informarlo. La mayoría de la gente no sabe la diferencia entre negociación, entre diálogo, consenso, negociación, mediación, conciliación, arbitraje y juicio. Toda esta escala no la conoce. Y sin embargo, no quiere ir al juicio, va porque es lo único que tiene ancestralmente 12 siglos de información. Bueno, eso. Muchas gracias. En Córdoba me pregunta si es obligatoria. Nosotros tenemos un sistema que indica el artículo 1 de la ley que la mediación es voluntaria. El artículo 2 remite en 3 incisos los siguientes casos: beneficio de litigar sin gasto, menor cuantía y todos aquellos casos que el juez considere oportuno. Con lo cual, el 80% sería pasible, el 90% o más, de entrar en mediación. Por supuesto, quedan fuera todo lo que es
no es que sea de orden público, que no puede ser manejado. ¿Otra opinión? Sí. Gracias. Bueno, yo les he comentado cuál ha sido el desarrollo de la mediación en México y aquí también he destacado que nosotros en México tomamos a la Argentina como el maestro en la implementación de la mediación, pero ahora en este seminario he escuchado cosas que no entiendo qué es lo que está pasando. O sea, se está judicializando la mediación en Argentina porque nos la plantearon diferente, la aprendimos distinta. ¿Cómo es posible que le puedas imponer sanciones al mediado que no va a una sesión de mediación? O sea, ese tipo de cosas yo sí, no cabe duda que todas estas reuniones son muy importantes, pero ayer escuché una cosa que me pareció verdaderamente aberrante del juez mediador. O es juez o es mediador. O sea, esta figura del juez mediador no la entiendo. O sea, no entiendo cómo el juez puede despojarse de su carácter de autoridad para tratar de fungir como mediador. Y menos entiendo si esto va a generar la confianza de los mediados para poder contarle al juez la verdad del conflicto, si después saben que se pone la túnica de juez y los va a condenar. O sea, esas cosas, teóricamente, a ver, explíquenme bien los argentinos, porque ya nos están cambiando la jugada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se está judicializando la mediación o qué? Porque nosotros vamos atrás de ustedes, entonces, a ver, ¿qué pasó? Me van a preguntar a mí en México y yo qué les voy a responder. Acá hay una mano levantada, ¿sí? Y por favor, que nadie hable sin micrófono, más que nada, porque si no, luego en la grabación no se va a escuchar. No. Soy Estela Margetic y soy mediadora, porque me parece que por ahí no ha habido tantos mediadores que hablaran, esta es mi impresión, digamos, o que manejaran o que tuvieran experiencia y recorrido en el tema de la mediación estrictamente. Y un poco alguien, Leandro creo que es tu nombre, ¿no? Leandro explicó que como Argentina es un país federal, que hay 24 jurisdicciones, en las 24 jurisdicciones tenés recorridos diferentes. Eso, como ustedes, recorridos diferentes. Y un poco, digamos, me parece que ahí vas a tener diferentes situaciones de voluntariedad, de obligación, etcétera, etcétera. En este caso hay solamente 8 lugares donde hay obligatoriedad y en los demás es voluntario. Tengo la estadística acá de la Junta Federal de Cortes que te explica bien qué hay, qué no hay, cómo esto es la historia. Pero digamos, hay un tema que tiene que ver con que sí, las 24, no las 24 jurisdicciones, 22 de las 24 tienen la mediación, 22 de las 24 tienen la mediación. Y en cada una tienen diferentes materias. Y en cada materia hay una ley, un código procesal diferente, así que se aplica diferente, ¿sí? No sé lo que vos escuchaste, ni de quién lo escuchaste, lo que escuchaste, digamos, pero la ley nacional, que fue la primera que hubo implementada, siempre habló de una multa para aquel que no asistiera a la primera audiencia. Eso sí está. Que alguien me explique y que alguien me diga cuándo en la historia, desde el 24 de abril de 1996 que se aplicó la multa. Digamos, no hay aplicación de multa más allá de que la ley habla de que por la inasistencia a la primera audiencia en la ciudad de Buenos Aires para materias civiles y comerciales solamente. Yo soy mediadora del Poder Judicial de la ciudad y nosotros mediamos materia contravencional y penal, así que después charlamos si querés, porque de eso tenemos un recorrido bastante importante nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires por la cantidad de causas que tenemos y por lo que es la realidad de la ciudad. Nada más, eso. Muchas gracias. ¿Sí, Leandro? La referencia viene a cuento seguramente a la discusión entre los dos modelos que fueron explicados, que era el de nación, en términos de judicialización, ¿no? El término de la multa es la consecuencia de la obligatoriedad, que a mi juicio es un error de política pública
especialmente en los casos en los que no hay coexistencialidad en el conflicto. Digamos, implica una decisión equivocada de política pública, la de imponer, ¿sí?, que no cumplió ninguno de los dos objetivos que originariamente la ley de mediación tuvo. En 5 años corregimos la justicia y cambiamos la cultura. ¿Cómo? Obligando. Esa fue la respuesta del legislador. Los obligamos por 5 años. A los 5 años lo prorrogaron, a los 5 años lo prorrogaron no. Entonces, si hoy la sacamos, todos se creen que si la sacamos nadie va a ir a mediación. Es cierto que muchos de los que hoy van a mediación por la sanción, por el temor a la sanción, van a dejar de ir, pero porque esas personas no van a encontrar en la mediación ningún instrumento útil para solucionar su conflicto. O más bien, asumen que hay incentivos mucho más fuertes para litigar, materiales, sustanciales, como en el caso de una compañía de seguro, que son los daños y perjuicios. Entonces, miren, yo tengo un litigio de 7 años a la tasa pasiva con una inflación del 30% anual, ¿sí? 30, 20, 15, según lo que se mida como inflación en la Argentina. Entonces, yo ese capital sé que si a usted le saco sus 100.000 pesos y los aplico a una función útil, me financio con el proceso a la tasa pasiva y le devuelvo los 100.000 pesos a la tasa pasiva del futuro. ¿Qué hago? Voy a la mediación y le digo a usted, mire, yo le puedo pagar el costo de no tener ese beneficio financiero. ¿Cuánto es? Y las compañías de seguro tienen, por ejemplo, para darle un ejemplo, un protocolo en el que el mediador no le da demasiadas herramientas o instrumentos para dirimir o buenos elementos. La compañía de seguros ya sabe cuáles son los parámetros de... Y la otra parte va desinformada, ¿no? Es decir, va sin herramientas de información, sin disclosure, sin instrumentos previos para tener información, para saber qué perspectivas de éxito. Entonces, lo que decía es, el tema de la obligatoriedad, creo, para temas de política, en términos de decisión de política pública, es equivocado para asuntos que no tienen coexistencialidad. Quizás es un discurso contramayoritario. En la Argentina, el discurso que llega puede ser otro, ¿sí? El discurso que yo sostengo de distinguir el tipo de controversias para imponer la obligatoriedad con algún fundamento, eso me parece que es un discurso más apoyado en los resultados de la mediación. A más coexistencialidad, la mediación suele tener más impacto efectivo. El segundo tema es el de la judicialización. Eso es, cuando yo decía, la provincia de Buenos Aires. Como en Nación se criticó el resultado del acuerdo de mediación, diciendo este acuerdo no puede ser igual a una sentencia porque no tiene detrás el poder homologatorio del Estado, entonces no puede ser que se ejecute como el cumplimiento de una sentencia judicial. Entonces que se empezó a criticar esto por inconstitucionalidad sobre la base de la regla de la sentencia fundada en ley. Es decir, que no. Bueno, ahí está el punto. La Corte Suprema, hace tiempo ya en materia Sildar, una causa del año 2001, dijo el sistema de mediación en general es un sistema constitucional, pero analizando el acceso a la justicia. Porque el argumento que analizó en batería Sildar era si ir a una mediación obligatoria era o no un condicionante irrazonable al acceso a la justicia. La Corte dijo no, porque a usted le basta con no ir, con ir y cerrar el acuerdo, y eso, claro. Entonces dijo no. Pero eso no quiere decir que sea constitucional, no quiere decir que sea una buena decisión de política pública. Eso no lo dijo Batería Sildar ni ningún otro tribunal del país, porque el mérito y conveniencia de una decisión de política pública está fuera de la discusión. Entonces, frente a la crítica de que no se puede asimilar el acuerdo a una sentencia para ejecutarla, la provincia de Buenos Aires, en la última ley de mediación del país, se fue al otro extremo y dijo hay que homologar todos los acuerdos. Entonces, se llega a un acuerdo y se pasa al juez para que el juez lo homologue. Eso es la judicialización quizás que a mi juicio es igualmente equivocada, y ahí sí hay problemas de constitucionalidad serios, porque la ley procesal no se puede meter en los requisitos de la transacción extrajudicial, por ejemplo, y además en términos de mérito de la decisión, qué instrumentos tiene el juez para privar al acuerdo de confidencialidad, exigir que no haya información y además determinar la justicia del acuerdo, de la justicia, no si hay derecho disponible, sino si es justo el acuerdo en esa fase. Entonces, esa decisión, la ley de mediación en la provincia de Buenos Aires empezó a implementarse hace muy poco tiempo, hace meses. Entonces, este problema todavía no ha sido sometido a control constitucional, ¿no? Creo yo que es algo en lo que se va a tener que revisar la política.
En el medio, ¿sí?, hay que encontrar, me parece, el camino intermedio. Acá tengo una palabra, Mirta, luego usted y acá. Ok, yo voy a cambiar el tema, digamos. Mirta de Chile. Sí, perdón, sí, Mirta de Chile. Nosotros estamos trabajando en Chile, nosotros tenemos mediación en familia, en algunas materias como mediación obligatoria, como lo contaba recién, y tenemos también mediación obligatoria en todo lo que es las indemnizaciones de perjuicio por daños en materia de salud. ¿Sí? Hay también un requisito previo a la demanda, el que tengas que intentar la mediación en estas materias. Pero hoy día estamos trabajando en lo que es el diseño de sistemas alternativos en el marco de la reforma procesal civil que se está llevando adelante en Chile. Entonces, pueden ver ustedes que ya tenemos una pluralidad de legislaciones respecto de distintas materias. Pero nosotros, quiero hablar sobre el tema de los objetivos, ¿no? ¿Qué buscamos cuando queremos incorporar sistemas alternativos y las dificultades con que uno se encuentra en lo que es el diseño de política pública? El propio mensaje del Código Procesal Civil que se está tramitando en el Congreso y que no tiene incorporados los sistemas alternativos dentro, digamos, sino que plantea que se tramiten por leyes especiales, establece que lo que quiere con esto es buscar soluciones más adecuadas a los conflictos, ¿sí? Que es una declaración que a uno le gusta, digamos, ¿no? Porque esto no es descongestión, porque sobre todo cuando uno mira hoy día las cifras y lo que se piensa hacer con el proceso civil en Chile es que al sacar la ejecución del sistema judicial, o sea, de la órbita del juez, no va a haber una congestión judicial, al contrario, se descongestionan muchos los tribunales que hoy día en un 80% son ejecución. El tema es cuando uno entra a discutir esto con el sistema de financiamiento público, porque el sistema del Ministerio de Hacienda, ¿sí?, no entiende esto de que vamos a tener una solución más adecuada del conflicto. Lo que él te dice es cuánto cuesta esto, cuánto me cuesta lo otro, cuánto va a resolver usted, y eso entra en contradicción con lo que nosotros planteamos como promotores del sistema alternativo, ¿verdad? Uno dice aquí, la idea no es contar cuántos acuerdos hay, que es uno de los problemas que tiene la mediación familiar, que paga por acuerdo a los licitados. Y yo siento que ahí lo que necesitamos es construir un discurso, y quizá eso sería algo que me gustaría que me pudieran aportar, de cómo llevar esto a la discusión presupuestaria que te permita tener un argumento sólido que te diga, ok, se lo financio y no voy a medirla a usted por cuántos acuerdos logre y le voy a pagar y le voy a financiar por este tipo como de acuerdo. Ese es uno de lo que me gustaría de alguna manera poder llevarme de esta reunión. Y el otro es dónde yo instalo, dónde cuelgo la institucionalidad, dónde cuelgo el modelo de gestión. Nosotros ya estamos en esta conversación hace rato respecto de lo inserto dentro del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, en definitiva, cuando yo hablo de acceso a la justicia, el ciudadano entiende que quien da justicia son los tribunales. Entonces, es conveniente a ese efecto ponerlo en el Poder Judicial. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el que esté inserto en el Poder Judicial? No que sea el juez el que medie, sino que yo lo adoce esta institucionalidad a la estructura Poder Judicial. ¿O dónde lo pongo? ¿En una sede autónoma? ¿O dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Justicia, que me parece que es un poco lo que hace aquí el sistema argentino? Esas son algunas como solicitudes de apoyo que yo pido, digamos, para el momento de tener que hacer el diseño definitivo. Gerardo Parajeles, de Costa Rica. Yo nada más quería aportar algunas ideas o algunas cositas interesantes que me parecen interesantes sobre el tema. Costa Rica tiene una ley de resolución alterna de conflictos general, totalmente separada de los códigos procesales. Sin embargo, aunque es una ley general aplicable a todas las materias,
tiene un sistema, digamos que mixto, en el sentido de que existen muchas casas de justicia organizadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, y además los abogados pueden, de acuerdo con la ley, se pueden acreditar como conciliadores y pueden en sus oficinas, en sus bufetes, conciliar. Entonces existe toda una gama de posibilidades de conciliar fuera del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial existe una unidad de conciliadores especialistas solamente dedicados a conciliar, pero se mantiene la posibilidad de que el juez, dentro del proceso, si se dan las posibilidades, pueda también contribuir y llevar a cabo una conciliación. Esto se hace obviamente con una norma que diga que el juez no podrá ser recusado en todas las opiniones que emitan en la conciliación, pero casi que cada vez es menos el juez que concilia, el juez propiamente el juez. Ahora se usan todos estos otros instrumentos y siempre se deja la posibilidad del juez para no desaprovechar la oportunidad de que si está en una audiencia o si está ahí, que pueda conciliar. Yo diría que lo malo, y creo que, o lo negativo, puedo decir yo, o un aspecto negativo al asunto en Costa Rica sobre la conciliación, y esto lo digo porque de alguna manera, bueno, yo he sido hasta la fecha, soy uno de los miembro o el coordinador del tribunal que evalúa a los que quieren acceder a jueces conciliadores dentro del Poder Judicial. Primero que uno observa que el conciliador se capacita en el área meramente formal de la mediación o de la conciliación, y a veces uno extraña que tengan algún pequeño conocimiento básico del derecho. Y es un tema que también lo dejo planteado, porque muchas veces el conciliador sabe de estrategias, de escuchas, de reglas, etcétera, etcétera, acercamientos y de todo, pero a veces puede ser que no tenga el conocimiento de que lo que se está discutiendo, lo que se está conciliando es realmente disponible o no es disponible, o si puede aportar o no en la medida de lo posible para que la conciliación se lleve a cabo. Es un tema de que cuánto debe conocer el conciliador en materia de derecho para poder realmente llegar a un buen acuerdo cuando tiene a dos partes en un problema civil, en un problema de familia o en algún problema. Entonces ahí yo creo que a pesar de que el conciliador debe manejar muy bien las técnicas propias de la mediación y la conciliación, efectivamente, pero el conocimiento básico para que pueda saber que están hablando de usucapión o que están hablando de resolución de contrato o que estén hablando de ciertos temas de lo que se está hablando, pues no puede desconocerlo del todo. Y ahí creo que hay una desventaja. La otra es que en Costa Rica, a pesar de que se ha hecho grandes esfuerzos para que presupuestarios en muchas materias, termino con esto, hemos notado, por lo menos últimamente, que se ha querido, y aquí es donde parten los objetivos, se ha querido descongestionar los juzgados de pensión alimentaria mediante la conciliación. Y inventaron, digo yo que lo inventaron, lo que hicieron fue inventar un proceso que ni siquiera es un proceso de oralidad. Yo hablaba con alguien por ahí que una cosa es tener oralidad vía reforma legal y otra cosa es tener oralidad vía reglamento de los poderes judiciales. Y entonces se inventa una especie de proceso oral, digamos, reglamentado, y entonces le dicen al demandado, usted tiene una pensión alimentaria, y lo citan. Entonces lo obligan a llegar porque va a haber una conciliación, porque lo obligan, porque ahí es donde se va a imponer la pensión alimentaria, la provisional. Entonces todos los demandados tienen que ir a esa audiencia porque está en juego la pensión provisional. Entonces quieren ir a defender a ver cuánto le van a poner de pensión provisional y a defender la pensión provisional. Entonces se ha usado eso como una estrategia para obligar al demandado a que llegue, y prácticamente ahí lo agarran y lo agarran y lo agarran y lo agarran hasta que algunos cuentan de que gente que le dice, mire, o le pongo tantos dólares ahora o los acepto y conciliamos, o si no, esto más adelante yo no sé cuánto le voy a poner. Cuentan historias de muchos abogados muy molestos con este tema de la obligatoriedad de la conciliación, y a mí eso sí es una gran preocupación que tengo. Yo no he tenido ninguna experiencia todavía en un caso como esos, pero yo le he dicho a mis colegas que yo estando en una situación de eso, yo nada más me levanto
Y si me dice el juez, ¿para dónde va? Le digo, yo me voy. Si estamos en una conciliación, la conciliación es voluntaria. Y desde el momento que es voluntaria, yo me voy cuando yo quiera. Cuando uno siente que hay una presión, tanto del conciliador o una presión del juzgado o una presión institucional, por sacar cantidades de acuerdos en perjuicio de la naturaleza misma de lo que es una conciliación. Y lamentablemente un poco eso es lo que está ocurriendo en materia de pensiones alimentarias en Costa Rica, buscando cantidad en detrimento de lo que debe ser realmente lo que es un acuerdo conciliatorio. Gracias. No, es breve. Mi nombre es Leandro Safi, soy de Argentina, provincia de Buenos Aires, La Plata. Y bueno, un poco es enriquecedor participar de tantas voces disímiles en relación a un tema que siempre ha movido, por lo menos en lo que hace el estudio de esta disciplina, ha tenido como oleadas también. En un momento estábamos todos inclinándonos hacia los medios alternativos de resolución de controversias. Ahora se escuchan ciertas críticas de la implementación que no era tan panacea como se pensaba este tipo de solución. Yo soy siempre un ferviente partidario de la preferencia que debe tener el proceso judicial por sobre mecanismos alternativos, por eso lo de alternativo también, porque creo que el Estado en la manera de devolver la prohibición de justicia por mano propia, de brindar una justicia oficial, la que está reconocida, a los ciudadanos a raíz justamente, esto no va en contra del reconocimiento de estos mecanismos, pero coincido con Leandro en cuanto a que el carácter obligatorio del acceso, aclaremos, no del acuerdo, el acuerdo siempre es voluntario, tiene ese asterisco que llama la atención. Acá, por ejemplo, en Argentina pasamos de considerar, o que hubieran planteos de inconstitucionalidad del sistema, cuando es previo y obligatorio al Poder Judicial, el caso Batería Sildar, la Corte convalidó la constitucionalidad del sistema, después al sistema como neutro desde el punto de vista constitucional, a escuchar ahora, lo escucho de Fandiño, que casi que hace a la garantía del acceso a la justicia, el reconocimiento. Incluso está en el artículo 17 de la Constitución mexicana como parte, digamos, de la tutela efectiva de los derechos y demás. Es decir, esto muestra un poco el paneo de lo que es la evolución también de este tema. Pero me quedo entonces en esta cuestión. Por un lado, en el acceso a la justicia, que bien lo sintetizabas en cuanto a Leandro diciendo, miren que la nivelación de quienes vienen desnivelados no se da en la mediación, sino se da ante un juez. O sea, el acceso a la justicia, tratar de preservarlo como el concepto de acceder al juez. Estos mecanismos son alternativas de solución para casos que naturalmente se presten y no como una fuga para tapar las fallas o la congestión del servicio de justicia. Porque resulta que ayer participamos de un panel que era de ejecución de sentencia y se está tratando de desjudicializar la ejecución de la sentencia. Es decir, en el tramo final del proceso. Ahora hablamos de también por poco la desjudicialización a la entrada. ¿Qué le va a quedar al servicio? Entonces, por un lado, esta idea de verlo como una alternativa mayormente opcional para aquellos conflictos que más se prestan, que coincido que son los de coexistencialidad. Y después tratar de cubrir los defectos de la justicia con arreglos del servicio en sí mismo y no buscando atajos o poniendo barreras a la accesibilidad. Eso. Muchas gracias. Marco, para finalizar, 1 minuto. Qué generosa. 2 minutos porque te quité uno antes. No, simplemente un poquito para repasar todos los temas que fueron muy interesantes. El tema de la obligatoriedad, sin duda, es como uno de los puntos centrales. Es difícil llegar a conclusiones. Yo un poco hilándolo también con el tema de los objetivos, insistir un poco en lo que planteaba. Es decir, sobre todo cuando nos planteamos, como piensa Mirta, a la hora de diseñar una política pública, insisto en lo mismo. Es decir, es muy difícil poder crear criterios para medir esa política pública si no tenemos claro qué pretendemos. Fue el caso de la prórroga de la ley argentina, que inicialmente era descongestión. A ver, lógicamente, la obligatoriedad o ponerla como un requisito va a favorecer la descongestión de los despachos. Lo que sucede es que yo lo que estoy leyendo es que últimamente se trata como de defender esta mediación obligatoria en Argentina para favorecer el acceso a la justicia. Es un poco un cambio de argumento, me pareció percibir en los papers que hay en la materia. El problema aquí es que si ponemos la mediación como una instancia previa, yo creo que en realidad una gran cantidad de usuarios que van a aparecer en la mediación en realidad son los usuarios tipo del sistema de justicia formal. Y el usuario típico del sistema de justicia formal, sobre todo civil en la región,
no es precisamente la población más carente de acceso a la justicia. Entonces, si en verdad lo que queremos es favorecer una política de acceso a la justicia, en lo que hemos visto en el proyecto, cuanto más específico sea el público al que nos queramos dirigir, mucho más exitosas van a ser las políticas. En ese sentido, por ejemplo, las casas de justicia que hay en 6, 7 países de la región funcionan muy bien básicamente por eso, porque se sitúan en una ubicación concreta y van a atender las necesidades de un público concreto. Entonces, eso les permite obtener resultados con mayor facilidad. Por otro lado, respecto al tema de si la relación con el Poder Judicial es positiva o negativa, en realidad va a depender del estado y de la salud del Poder Judicial. Es decir, uno de los ejemplos que hemos visto en el proyecto, algunas casas de justicia en América Latina se inspiran en el sistema de multidoor courthouse, oficina multipuerta, se ha traducido aquí. Lo que hemos visto es que en realidad se declaran así, pero en realidad no tienen ese funcionamiento. Es un modelo de Estados Unidos en el cual tienen un centro que recibe casos muy vinculado al Poder Judicial, donde el juez hace un seguimiento de los casos y hay una evaluación del caso y en función de ello se deriva a distintos tipos de servicio, desde arbitraje, mediación, justicia de pequeñas causas. Es un sistema muy exitoso, muy conectado al Poder Judicial, pero lógicamente que cuenta con un Poder Judicial con unas características muy positivas. Entonces, en realidad, si es bueno o no que esté cerca, va a depender, en primer lugar, de cuál es el estado de salud del sistema de justicia formal. Y, por otro lado, de los operadores, que un gran problema tiene que ver con la desconfianza y el rechazo de los operadores clásicos. Y para finalizar, el tema de los acuerdos, es decir, el tema de la homologación de acuerdos tiene un problema básico, que es el problema de que ese caso, finalmente, se trató de solucionar de una forma más rápida, pero luego al final se queda atascado, porque el sistema en el cual se tiene que homologar es lento. Entonces, la manera de los que están a favor de esta homologación en realidad se basan en que, bueno, que los mediadores pueden llegar a acuerdos que contengan cláusulas que atenten contra la ley, etcétera. Hay formas de suplirlo, yo creo, más exitosas o sobre todo menos perjudiciales que homologar el acuerdo. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Mediación Familiar en Chile, en centros, según tengo entendido, en centros de mediación con un volumen de causas determinadas, es decir, ya medianos o grandes, es necesario que exista un supervisor jurídico de los acuerdos, un abogado que supervise los acuerdos. Puede ser buena fórmula, es decir, que el mediador haga su tarea y que luego haya un supervisor jurídico que analice si ese acuerdo es viable. O, por otro lado, más sencillamente, mediadores totalmente capacitados jurídicamente para que hagan acuerdos exitosos. Y me parecen medidas más razonables que la homologación. Era eso. Bueno, muchas gracias, me encantaría quedar conversando, pero me van a matar. Así que tenemos que ir al cierre en el otro salón. Muchas gracias a todos. Sí.